Hoy con Manuel Díaz Cid vamos a la historia. Este año de 2015 se cumplen 65 años de la Guerra de las Coreas, del Norte y del Sur, y también se cumplen 70 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Manuel, el tema de Corea, la desunión de los coreanos hasta la fecha la vivimos y es un tema en la agenda de riesgos pues internacional que se mantiene latente, las amenazas contra Japón, en fin, todo este asunto y el comportamiento de los líderes políticos coreanos, ¿no? El militarismo llevado a una escena de extremo. Hace unos días salió el tema del aeropuerto de Corea del Norte, de las ciudades principales. El diseño no le gustó al presidente y lo mandó matar, lo mandó ejecutar, ¿no? por faltar a los deseos del pueblo y del gobierno de Corea del Norte. Y como ese hay cantidad de anécdotas de asesinatos y de liquidaciones de generales, del tío, ¿no? Al tío lo mandó matar, en fin, el Kim Jong. ¿Qué es lo que sucedió en aquel momento? Hace 65 años decías que era la madrugada de ¿qué? Del 26 de junio. Del 26 de junio, cuando invaden los soldados, los militares soldados de Corea del Norte, Corea del Sur. Invaden Corea ¿Por qué del Sur. invadieron? Invadieron porque estaba latente en su agenda el tema de la unidad de la península. Y esto tiene, digamos, sus antecedentes en lo que ha sido la historia de Corea. Corea ha sido un territorio disputado, es el área de influencia geopolítica del Japón, el área de la influencia geopolítica de China y el área de la influencia geopolítica de Rusia. Esta es la razón por la que Corea se vuelve tan importante. De hecho, había permanecido bajo el control de China desde el tiempo de la dinastía de los Yi, pero luego se había creado una dinastía coreana que se mantuvo hasta después de la guerra ruso-japonesa, que fue de 1904 a 1905. En 1905, el último de los reyes coreanos abdica a su posición y el territorio de Corea se convierte en el punto de jaloneo entre japoneses y chinos y rusos. Los ingleses, ¿no? No, Inglaterra, el juego de Inglaterra va más hacia la línea de Hong Kong. Hong Kong. Además ya estaban asentados. Así es. En Hong Kong. Pero Corea, el origen de la nación es muy antiguo. Estamos hablando de no estuvo unida nunca ni a Japón ni a China. A China sí. A China sí, en tiempos de la dinastía Yi. Y después Japón quiso adueñarse. Bueno, de hecho se adueñó de Corea entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en ese lapso. Y la intromisión de Japón en Corea provocará la movilización de los rusos hacia la frontera de Siberia, que estuvo a punto de desencadenar el conflicto que Hitler buscaba entre rusos y japoneses, enfrentarlos, para que mientras Alemania atacaba por el frente europeo, los japoneses atacaran por el frente asiático. Pero los japoneses eran muy conscientes de que la fuerza militar que tenían era la fuerza militar naval. Ese era el poderío más grande del Japón, la fuerza naval y la fuerza aérea. Y los rusos tenían en Siberia una concentración de tropas mecanizadas impresionante, con lo que Japón, en lugar de irse a la lucha contra los rusos, lanzó el ataque a Pearl Harbor y el asunto ya cambió. Cambió la historia. Cambió la historia. La relación de Japón con Corea es una relación traumática. Los japoneses secuestraron jovencitas coreanas y las enviaron a los prostíbulos para servir a los soldados japoneses. Y eso, Jesús Manuel, es algo el agravio más grande, que no se ha olvidado ni en China, ni en Japón,
Bueno, en Japón también, porque también lo hicieron en Japón, en Corea y en Indonesia. Este es un reclamo que no se ha olvidado, ¿no? De la misma manera que un poco lo de la guerra de los Balcanes y esto, ¿no? Que también la violación a las niñas y todo esto, claro. ¿no? Los niños sin madre y sin tierra y sin patria. Así es. La devastación que hicieron los japoneses con sus bombardeos en la zona de Corea, más estos agravios de la esclavización de las mujeres, todo esto ha llevado a Corea primero a desarrollar una visión del mundo más agresiva, particularmente Corea del Norte, que es un territorio que, aunque geográficamente y orográficamente se parece a Corea del Sur, tiene innumerables depósitos de minerales estratégicos que son los que le permiten a Corea del Norte desarrollar todos los planes militares que luego, como tú decías... Es una nación militarizada totalmente. Así es, se han convertido en una amenaza para el mundo, ¿no? Oye, pero ¿qué fue lo que los japoneses, aparte de las chicas, buscaban al tomar territorio coreano? ¿Ya se sabía del tema de los minerales? Ese no es la razón. Como los españoles poner una pica en Flandes, se decía en aquella época en el imperio de Carlos V, para los japoneses era entrar al continente. Era, por un lado, entrar al continente, pero hay algo que más que les resultaba importante. Japón, como tú sabes, es un conjunto de islas sobrepobladas. Sí. Entonces, lo que Japón estaba buscando expansión. Era territorio. Pero continental, además. Territorio continental. Y páralos después de eso. Exactamente. Que serviría para el desarrollo de su primera etapa de lo que el geopolítico Tokisha llamaba la esfera de la coprosperidad, que era lo que manejaban los japoneses en aquella época, y esto le diera al Japón el dominio, como de hecho casi llegó a tenerlo, de los mercados en el mundo asiático. Pero para 1950, el escenario en el mundo se había desarrollado en la línea de lo que llamamos la Guerra Fría. Estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. A 5 años de la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo estaba dividido en 2 bandos que dividían a 3 continentes. El comunismo y el anticomunismo. El comunismo y el anticomunismo. O el capitalismo, va a decirlo de otra manera. Y en el campo de los continentes estaba pues, el continente europeo, el continente asiático y el continente americano, que estaban mezclados en el tema de Corea, porque cuando el 27 de junio de 1950 se reúne el Comité de Seguridad de la ONU a discutir lo que está pasando en ese momento en Corea, la ONU por primera vez hace un llamado a los países que integran este organismo a prestar ayuda militar a Corea del Sur. Ya estaba Corea del Sur. Ya estaba Corea del Sur. La división norte-sur se da ¿cuándo, Manuel? Se da al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses se van. El grupo del norte queda apoyado por Mao, y Mao lo convertirá en su primer instrumento de golpear, de presionar al colonialismo, que inmediatamente después de la Guerra de Corea, si tú recuerdas, estalla el conflicto de la guerra en Indochina. Vietnam. Que es el antecedente de Vietnam, es todavía la presencia y dominación francesa. De Ho Chi Minh. Aparece la figura de Ho Chi Minh. Ideológicamente, los coreanos del norte serían una prolongación de las tesis políticas de Mao. Así es. De hecho, el maoísmo, a partir de ese momento, se constituirá en uno de los bloques ideológicos más importantes. La unión entre Stalin y Mao, si tú recuerdas, fue siempre una unión muy cercana.
se respetaban y se admiraban mutuamente, lo que no ocurre cuando Gorbachev, cuando Nikita Khrushchev llega al poder, porque Nikita Khrushchev nunca había estado en los medios próximos a la esfera asiática y menospreciaba a los grupos asiáticos, por lo que Mao lo hizo a un lado y tomó su propio camino de la revolución cultural. O sea, en este caso, Corea del Norte sería el último reducto de la revolución cultural maoísta. Yo creo que es el primero. Bueno, es el primer experimento de Mao, pero hoy día sería el reducto. Es lo que queda. Lo que queda, o sea, sería la parte más extrema. Alguien diría el rescoldo. El ¿no? rescoldo. La situación japonesa de Corea del Sur era una situación de un territorio que comenzaba a recuperarse de la ocupación japonesa y tenía la ventaja de que los japoneses, al irse, no se habían llevado la maquinaria de las industrias que operaban en ese territorio. Y entonces Corea del Sur comenzaba a incursionar en la producción de, sobre todo, juguetes de hoja de lata. Bueno, el desecho de la industria de los Estados Unidos, Así que es. llegaba en barcos a Japón con todas las latas y los japoneses desarrollan los juguetes de hojalata, con cuerda y luego con baterías. Yo no sé si a ti te hayan tocado. Sí, los ratoncitos que brincaban y estas cosas, sí, claro, por supuesto. Yo todavía tengo uno por ahí en mi mochila del kinder. Le dabas cuerda y ponías el ratoncito y brincaba el ratoncito, ¿no? Así era de fabricación japonesa. Japonesa, sí. Hojalata. De hoja de lata. Bueno, gracias a eso se detonó la economía de Japón y gracias a eso se desarrollaron las habilidades manuales de lo micro, de lo pequeñito, de las cuerdas, de todo esto, de hacerlo cada vez más pequeño, hasta que entra el tema de la electrónica, ¿no? Así es, y ahora la electrónica coreana. Los norteamericanos de haberles mandado la hojalata a los japoneses, ¿no? Los japoneses, bueno, sí, yo me acuerdo en una ocasión que fui a los Estados Unidos, compré una revista en donde decía, pero ¿quién ganó la guerra, ellos o nosotros? Sí, porque económicamente ellos. Porque económicamente el Japón. Y fíjate, en este sentido hay un dato que la gente conoce poco. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se constituyen los gobiernos militares de ocupación en Europa, que se llaman la comandatura. 4 representantes de las potencias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia, se hacen cargo de la administración de los territorios que antes dominaba Alemania. Y en Japón, siguiendo ese modelo, se nombra al general MacArthur como gobernador de las islas del Japón. Y MacArthur resultó mucho mejor administrador que militar. Como militar es bastante criticable. Si tú lees algunos de los textos serios de análisis de la Segunda Guerra Mundial, todos coinciden en que la guerra en el Pacífico se alargó por su culpa, porque le fallaba la visión panorámica global de lo que llamas estrategia. Era un hombre con una gran capacidad para las tácticas, para casos concretos. El desembarco en Inchón, en la guerra de Corea, todavía a la fecha se estudia en las academias militares como uno de los actos más audaces de MacArthur, que le dieron muy buenos resultados. Pero como militar quería acabar la guerra de Corea con las bombas atómicas. Y entonces el presidente Truman, que entre otras cosas le veía a MacArthur como su posible rival en la sucesión presidencial, destituye a MacArthur y lo sustituye por un general más conservador, Matthew Ridgway, que es el que lleva hasta el final, 30 meses después de iniciada la guerra de Corea, se encuentran en una mesa de negociación en Pyongyang, en donde los oficiales norteamericanos, los oficiales coreanos fijan el paralelo 38
como la línea divisoria entre las dos naciones. Y desde entonces, a la fecha, Jesús Manuel, a la fecha, hay tropas americanas que están guardando estos equilibrios en esa frontera, y al mismo tiempo hay unidades militares de Corea del Norte que están bloqueando el paso de los del sur al norte. Ha habido algunos intentos, sobre todo en fechas recientes, de abrir durante horas la frontera. Porque hay familias divididas. Porque hay familias que están divididas. Y le ha dado buen resultado a Corea del Norte, porque en estas visitas de Corea del Sur a Corea del Norte, los parientes ricos de los coreanos del norte llegan con regalos, llegan con muchas cosas, incluyendo dinero, lo que activa la economía de los coreanos del norte, que, como tú decías hace un momento, depende de los caprichos de un dictador que se impone por la fuerza. Del hijo de un dictador. Así, del nieto. Del nieto del nieto de Kim Il-sung, que fue el modelo original. Y todo esto que estaba ocurriendo, Jesús Manuel, resultó también una especie de campo de experimentación de las nuevas armas que comenzaban a dominar los escenarios, los jets de combate. La lucha entre los aviones de los norteamericanos y de los coreanos, que eran aviones rusos piloteados por rusos, los famosos MiGs, y mostraron frente a los Sabre norteamericanos tener una capacidad de maniobra superior, extraordinaria. Sí. Y esto hizo que Estados Unidos por primera vez se sintiera desafiado en el aire, donde había tenido desde 1945 en adelante un puesto de dirigencia que parecía inobjetable. Ahora los MiGs rusos surcaban los aires con una enorme velocidad y mostraban que Rusia también tenía una tecnología para competir y que... Bueno, Rusia en aquel momento, la URSS. La URSS era la Unión Soviética aliada con China. A los chinos, los rusos en ese periodo les regalaron varios aviones MiG para que los canibalizaran, los reprodujeran en China. El resultado no fue bueno. Los chinos, en este sentido, en aquella época, sus capacidades de manejo tecnológico eran extraordinariamente reducidas. Eran un país con una predominante estructura agrícola a la que este tipo de industrias le resultaba años luz de diferencia, ¿no? Sin embargo, fue uno de los temas que más se comentó la aparición de los aviones de combate jets en este conflicto. Si tú recuerdas, hay muy pocas películas sobre la guerra de Corea, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde hasta la fecha se siguen produciendo. Porque ganaron los aliados, ¿no? Sí, pero Corea... La guerra de Corea, yo la única película que recuerdo es Los puentes de Tokori, con William Holden y la princesa de Mónaco, Grace Kelly. En blanco y negro. No, ya a color, y mostrando la importancia de los portaaviones en la lucha de Corea, y al mismo tiempo presentando como la gran dificultad los agrestes territorios de Corea y el dominio de los puentes sobre el río Yalu que tenían los chinos, que nunca lo abandonaron. Por esos puentes desfilaron los cientos de miles de voluntarios chinos que fueron a pelear a Corea del Norte
en contra de los norteamericanos, y es una de las razones por las que la ONU acaba accediendo a firmar el armisticio en Panmunjom en 30 meses después de haberse iniciado la guerra, ¿no? Entonces, la guerra de Corea es la primera guerra armada que pudieras llamar de bajo perfil de las guerras de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es el periodo en donde las ideologizaciones son la motivación principal para la lucha armada. Y es un territorio en el que se radicalizan las posiciones, porque los habitantes de Corea del Sur no olvidarán las barbaridades que cometieron los coreanos del norte con su propio pueblo en el sur. Y a su vez los coreanos del norte se sentirán siempre agraviados de que los coreanos del sur no aceptaron unirse y formar un solo bloque contra Japón y para mostrar su propia identidad. Hubo una frase que se hizo famosa en el sexenio de Fox, cuando dijo que él podría hacer que se reunificaran las Coreas. Que era cuestión de sentarse a platicar. No cabe duda que cuando no conoces el fondo de todos estos problemas, sobre todo la trama histórica de ellos, hay muchas versiones o visiones que tienes sobre estos conflictos que son equivocadas porque estás partiendo de supuestos que nada tienen que ver con la realidad. Japón es uno de los factores importantes en el equilibrio del mundo asiático, porque tú has visto el año pasado los proyectiles que lanzó Corea del Norte, nada más para demostrar que sí llegaban a Japón. Sí, fue una amenaza terrible, mantuvo claro. En alerta a los ejércitos de Estados Unidos destacados así es, porque en el Pacífico. Se habla de que este dictador, que no es una persona que esté muy claramente en sus cabales. Y es joven, no es muy mayor. Que su problema es ese, sí, que es muy joven, sí. Tiene demasiado poder y es un personaje impredecible en muchas cosas que estas actitudes... No lo pueden ver a los ojos. Sí, exactamente. Precipiten en algún momento situaciones que lleven a un conflicto de mayores alcances. Pues hace 65 años que empezó este asunto. Así es, empezó por Mao Zedong y la muerte de Mao Zedong y la muerte del maoísmo ha aplacado mucho de el proyecto de ampliación del fenómeno de Corea del Norte, pero está latente como uno de los riesgos más peligrosos en este momento en el mundo entero. Sí. Es como la semillita del chilpotle que se aloja en el apéndice, que no sabes en qué momento te va a reventar, ¿verdad? Claro. Sí, porque es un país pequeño relativamente. Ahora, ellos son productores de arroz, ¿verdad? Corea, las dos, o solo la del sur son grandes productores. Sin embargo, son deficitarios. Pero el alimento más importante que ellos producen no es el arroz. Sí, y lo traen de Vietnam. Vietnam es el productor más importante. Vietnam es la arrocera del mundo asiático. Pensé que era Corea del Norte. No, Corea también tiene, pero es deficitaria. Corea lo que tiene es tecnología, desarrollo científico. Si tú ves las universidades en Corea, y yo tengo una alumna que estuvo estudiando hasta hace poco tiempo con los jesuitas en la Universidad de Seúl, y ella me contaba que la vida de los estudiantes en Corea está mucho más ligada al tema tecnológico que a cualquier otra rama
de la ciencia, ¿no? Lo que tiene sus ventajas y sus desventajas, Sí. porque tienen una tecnología extraordinariamente avanzada, Pero no tienen contacto con el humanismo. pero exactamente, no tienen contacto con la ética. La sociedad y la ética. Interesante. Manuel, muchas gracias. A 65 años del inicio, bueno, de la invasión. De la invasión. De la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Muchas gracias. Análisis breve y sustancioso. Muchas gracias. Los periodistas.